Alabaré, alabaré, alabaré.
Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas, que están en este momento conectados con el Facebook. Y realmente es una alegría poder compartir con ustedes un momento de oración, un momento de reflexión de la palabra de Dios. Le mando un saludo a cada uno de los que están ahora conectados. Qué lindo es poder estar conectados, ¿no es cierto?, en este tiempo en donde estamos en cuarentena, ¿no? Y bueno, todos deseamos, anhelamos que prontamente podamos reunirnos nuevamente con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos de comunidad, es decir, con todas aquellas personas que están en nuestro corazón, ¿no es cierto? Qué lindo es poder volver a reunirnos, a festejar la alegría de estar juntos, pero que sabemos que esto va a pasar, todo va a pasar y vamos a venir con más fuerza, con más fe, con más alegría y revalorizando seguramente un montón de cosas que quizás lo habíamos naturalizado, pero que ahora no están y no lo podemos disfrutar. Creo yo que lo valoramos más. Muchas veces las cosas se ven cuando ya no están presentes, ¿no? Y se valoran más cuando ya no se tienen. Y yo creo que sinceramente todo este tiempo va a ser un tiempo para recargarnos de la gracia de Dios, ¿no? Para tener más comunión con Dios, para estar más fortalecidos. Y sin duda alguna, la palabra de Dios, la oración, la comunión, por las redes sociales, gracias a Dios tenemos ahora toda esta tecnología que nos permiten de alguna manera estar comunicados, estar conectados. El ser humano es un ser social, porque su origen es desde una sociedad, entre comillas, una sociedad divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios uno y trino. Y por eso, como el hombre viene de Dios, el hombre desea estar en comunidad. Por eso Jesús mismo vivía en comunidad. Se reunía, estaba con sus apóstoles, donde iba con sus discípulos, se reunía en comunidad y por eso instaló la iglesia. La iglesia es la gran comunidad de los hijos y de las hijas de Dios. Y como decía este canto, juntos como hermanos vamos caminando a la presencia del Señor. Este es un largo caminar, pero un lindo caminar cuando lo podemos hacer en la unidad del Espíritu Santo, en la unidad de nuestra fe, en la unidad del amor, en la unidad que nos da la gracia de Dios, en la unidad de estar bajo la cobertura también de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Una familia completa, ¿no? ¿Cómo nos conoce Dios? ¿Cómo sabe que nosotros necesitamos también tener ese amor maternal de su Madre, que es único? Es el amor maternal de María, y por eso Jesús se la entrega al discípulo amado, y vos y yo somos ese discípulo amado, que lo llevó a su casa, es decir, a su corazón, y María es nuestra madre, y por eso estamos unidos en el amor de Jesús y también en el corazón de María, y estamos unidos todos en el mismo espíritu, que es la unidad del Espíritu Santo. Y hoy quería compartirles una enseñanza que tocó mi corazón, que habla acerca de una mujer y de un hombre que pudieron por la fe lograr su bendición. Y le llamé a esta enseñanza: alcanzaron su bendición por medio de la fe. Alcanzaron su bendición por medio de la fe. Y para eso vamos al relato del Evangelio en San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante, hasta el versículo 43. San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21 al versículo 43. Son varios versículos, pero es riquísimo. Y vos después en tu casa podés meditar, orar, y la palabra de Dios siempre trae una revelación fresca, una revelación nueva. Es decir, la palabra de Dios siempre nos da algo diferente para nuestro espíritu. Es como que nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, nos da fuerza, ¿no es cierto? Nos da paz, nos da alegría y por sobre todo nos da la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice la misma Sagrada Escritura, es una palabra viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque produce la vida de Dios en nosotros. ¿Y por qué eficaz? Porque cada vez que la ponemos en práctica por la fe, produce en nosotros lo que esa palabra contiene. Por eso no es cualquier palabra, es una palabra de poder. Tanto es así que las Sagradas Escrituras dicen que es poder de Dios para aquellos que creen en esa palabra. Y además, esa misma palabra nos hace que la fe que recibimos, esa fe que hemos recibido en nuestro bautismo, se active, se desarrolle, se haga poderosa y por fe se mueven las montañas. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a compartir esta historia, esta narración del Evangelio, donde vamos a ver cómo dos personajes, tanto la mujer hemorroísa como Jairo, pudieron por la fe alcanzar su bendición. Vos tenés que alcanzar tu bendición y para eso tenemos que activar la fe.
Comenzamos con el versículo 21, yo lo voy a ir leyendo y después vamos a hacer la reflexión y vamos a finalizar con una oración. Dice lo siguiente: cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia. O sea, él insistía, rogándole con insistencia. O sea, no se quedó ahí nomás, perseveró en su oración, en su ruego a Dios. Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Fíjense en la declaración de fe de este hombre. Era el jefe de la sinagoga. Él no era cristiano, él no era seguidor de Cristo. Pero sin embargo, frente a una situación extrema, él va al Señor y se arrodilla, lo cual para un judío era un acto de adoración. Y más siendo el jefe de la sinagoga. En la sinagoga estaban los fariseos, que eran los que perseguían a Jesús. Pero era el jefe de aquellos que perseguían a Jesús. Eso le significaba a él romper con todas las estructuras y pagar un alto precio. Para ganar las bendiciones de parte de Dios hay que pagar el precio. Hay que romper esas estructuras, hay que morir a los prejuicios. Y él lo hace, me encanta Jairo. Jairo va y lo primero que hace que es arrodillarse. Reconocer que Jesús es divinidad, reconocer en Jesús al Señor. Y lo segundo que hace es orar insistentemente, rogar, algo más fuerte todavía que orar. El ruego es como una oración que sale de lo profundo de tu corazón, es casi un clamor. Y dice que él lo hizo con insistencia, con perseverancia. La fe te mueve a ser insistente en aquello que querés alcanzar. La fe te vuelve perseverante en aquella meta que querés lograr. Por eso dice que el que persevera alcanzará. Todo aquel que persevera triunfa. Dice la palabra de Dios, el que persevera se salvará. Y dice, para que se cure y viva. Ya está declarando lo que el Señor va a hacer. Me encanta la fe de Jairo. Eso es fe. Fe es declarar lo que el Señor va a hacer y tener la plena seguridad de que así va a ser. Es ver lo que no se ve como si se viera. Él no veía, pero ya en fe estaba declarando que es lo que Jesús es capaz y va a hacer. Porque dice, ven a imponerle la mano, pero ¿para qué? Para que se cure, y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes, sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Maravilloso de esta mujer. Va Jairo con Jesús. Jesús se moviliza al ver la fe de Jairo, al ver lo que Jairo fue capaz de hacer para ganar su bendición, cómo Jairo estuvo dispuesto hasta humillarse. Por eso dice que aquel que se humilla será ensalzado. ¿Qué quiere decir humillarse? ¿Denigrarse? ¿Quiere decir desvalorizarse? No. Quiere decir colocarse en la justa posición delante de Dios, como un mendigo de la gracia de Dios. Eso quiere decir humillarse. Y eso tuvo que abajar, como decía San Juan Bautista, se abajó para que Cristo crezca. Él se tuvo que abajar de su posición social, religiosa, de ser jefe de la sinagoga, para hacerse un mendigo de la gracia de Dios. Y ahí dice que había una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragia. ¿Cuántos años de sufrimiento? 12 años es mucho tiempo. Y dice que sufría ¿qué? Hemorragias. La hemorragia sabemos que es la pérdida de sangre. Y la sangre en la Biblia significa vida. Había una herida interior, una enfermedad. No se sabe bien cuál puede ser, pero en definitiva esa enfermedad hacía que ella fuera perdiendo vida. Estaba perdiendo vida. Por eso dice que sufría 12 años de hemorragias. Y esta mujer que sufría de hemorragias había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, dice la palabra que cada vez estaba peor. Pero hay algo bueno en esta mujer. ¿Sabés qué es? Que ella no se resignaba a estar enferma. Ella no se resignaba a esa situación que estaba viviendo. Ella buscaba de una manera u otra su sanación. Ella buscaba de una manera u otra tener vida nueva. Ella no se resignó, ella no naturalizó esa situación que estaba viviendo.
Uno de los puntos fundamentales para poder generar un cambio en nuestra vida y un cambio en lo positivo es no acostumbrarnos a aquello que no es bueno para nosotros. No naturalizar, no creer que eso es lo único que podemos recibir, que es lo único que podemos tener. En definitiva, es querer crecer, querer salir de esa situación. Por eso dice que esta mujer, se ve que era una mujer que tenía dinero, gastó todo lo que tenía y había sufrido mucho en manos de muchos médicos, de numerosos médicos. Pero ella buscó, y eso es algo positivo, eso es algo bueno, eso es una actitud de fe, buscar. Dice, el que busca, encuentra. El que golpea, se le abre. Es decir, era una mujer que estaba por dentro con un impulso de deseo de cambiar de vida, de dejar de vivir de esa manera. Ella quería vivir. Y siguiendo, vamos con el relato. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Vamos tratando de ir reteniendo cada uno de estos versículos, porque son importantísimos como palabra que nos va a traer una revelación. Uno puede predicar por conocimiento teórico o por revelación. Revelación es cuando Dios te trae una palabra fresca que te hace dar cuenta de algo que hasta ese momento no te dabas cuenta. Y dice que esta mujer, ¿no es cierto?, después que tocó el manto de Jesús, quedó curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor a ver quién había sido la persona que lo había tocado, no que lo había apretado ni apretujado, sino que lo había tocado. Había una diferencia en el toque de esa mujer. Pero él seguía mirando. Entonces la mujer, versículo 33, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, a Jairo, ¿no? Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, salvo Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, Pedro, Santiago y Juan, los mismos que vieron su gloria de la transfiguración, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida, la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después ordenó que le dieran de comer. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra, y te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo vaya abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta palabra sea sembrada en nuestro ser como lo que es, palabra de vida eterna. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer un breve discernimiento de esta palabra. Primero lo que vemos que Jairo es jefe de la sinagoga. Y este jefe, como le decía antes, ¿qué va a hacer? Va a pedirle a Jesús que vaya a sanar a su hija. Le dice, yo sé que si tú impones las manos, ella se va a curar y va a vivir.
La imposición de manos es un gesto bíblico. Más, Jesús dice a todos los que crean en mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Otras traducciones dicen se aliviarán. Hay quienes dicen que la imposición de manos es un signo de la sombra del Espíritu Santo. Es como pedir que el Espíritu Santo se derrame sobre esa vida. El espíritu de amor, de poder, de sanación, de libertad. El espíritu que es fuente de vida. Y es un signo que Jesús establecía y que hacía sobre los enfermos. También es un acto de amor fraternal. Cuando un hermano ora por otra persona, imponiendo las manos o poniendo su mano, es un gesto de fraternidad, de amor. Y es un gesto también de intercesión. Hay quienes dicen que esa imposición de manos que Jesús realizaba era una forma de símbolo de la sombra del Espíritu Santo. Jesús acepta esa invitación, pero en realidad ese clamor de Jairo, y va en camino a la casa de Jairo. Mucha gente estaba en ese camino, mucha gente que se acercaba a Jesús con diversas necesidades, con dolencias, con tribulaciones, que lo apretujaban. Imaginémonos por un momento esa situación. Qué tremendo sería lo que Jesús en su humanidad estaba pasando. Él caminaba, pero una gran multitud lo apretujaba, lo empujarían, porque ellos querían ser tocados por el Señor para que su enfermedad, para que su dolor, para que su sufrimiento, para aquella situación que estaba pasando, el Señor las bendijera con su amor, sanándolos y trayéndoles libertad a su vida. Qué difícil habrá sido para Jesús en su humanidad, ¿no es cierto? Creo que si cualquiera de nosotros estuviese rodeado de una multitud y nos están apretando y empujando, y no sé, literalmente dice algunas traducciones bíblicas que a Jesús cuando pasaba le arrojaban los enfermos, literalmente, y él con tocarlos, esos enfermos se sanaban. Así es como yo vi en una traducción bíblica. Jesús podría haber reaccionado en su humanidad como muchas veces podemos reaccionar con cualquiera de nosotros, sintiéndonos molestos, sintiéndonos inquietos. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Va en paz. Él va en paz en el camino que va haciendo. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Jesús no se altera, Jesús no se inquieta, Jesús no se apura. Jesús va haciendo el camino que Él sabe que tiene que hacer. Y la paz de Jesús es fruto de su comunión con el Padre, de su perfecta comunión con el Padre. La fuente de la paz de Jesús es su Padre. Y por eso Jesús no pierde la paz, no se inquieta. Por otro lado, Jesús nos dice, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón, y así tendrán paz. Jesús es aquel que va caminando en medio de la multitud, que lo apretujaba, que lo empujaba, pero lo hace con paz. Y yo estoy seguro que esa paz de Jesús, esa quietud espiritual, sobrenatural que el Señor tiene, es lo que iba haciendo la diferencia. Es lo que iba ya sanando, porque si algo que tiene que sanar antes de la enfermedad es la inquietud que una enfermedad nos produce. Y dice que Jesús iba caminando en medio de toda esa turbidez, en medio de toda esa gentío que lo apretaba, que lo empujaba. Es esa misma paz que es la que Él le da a sus discípulos una vez que está resucitado. Dice que los discípulos estaban encerrados después de la resurrección de Jesús por miedo a los judíos. Jesús se le aparece y ¿qué es lo primero que le dice Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es esa paz que es fruto del mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de paz, paz que nace de nuestra seguridad en el amor, en el poder, en la sabiduría, en la cobertura y en la fuerza de Dios. De saber que tengo un Padre que me ama, que me cuida y que me guía. Es esa paz que da la cobertura de la gracia de Dios. Es esa paz que es fruto entonces del mover del Espíritu Santo. Fíjense en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, alegría y paz. Paz que no es quietud, paz que es fuerza, paz que es esperanza en medio de la tormenta. Que es esa convicción de saber que Dios está ahí con nosotros,
y que Él tiene todo bajo control. La misma paz de Jesús que tenía en la barca, ¿no? Cuando esa barca iba atravesando ese río y se levantó una gran tormenta, ¿qué hacía Jesús? Dormía, porque Él tenía paz. Pidámosle al Señor en este tiempo tener la paz de Jesús. Y cuando nosotros en la misa repetimos esa oración de la paz, qué bueno es decirle, Señor, tu paz yo recibo en mi corazón. Y también pongo delante de tu presencia ahora aquellos seres queridos que no tienen paz en su vida. Muchas veces se busca la paz en la seguridad económica, en una seguridad emocional, en la seguridad sentimental, en una determinada posición en la sociedad, y vemos que todo esto y más ahora se vino todo abajo. Por eso muchos que no han podido edificar su vida en la paz que da Cristo, en esta situación la están pasando realmente muy mal. Hay personas que dicen, yo no aguanto estar dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque en esa casa no está la paz de Cristo. Pero primero tiene que estar ¿dónde? Dentro de nuestro corazón. Esa paz que, como decía, es fruto de la gracia de Dios, de sentirnos perdonados por Dios. ¿Cuánta paz trae el perdón de Dios? Y esa paz que se recibe en el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote en persona de Cristo y por la autoridad de la Iglesia nos da el perdón de Dios y sentimos en nuestros oídos que somos perdonados. Qué alegría y qué paz produce en nuestro corazón. Ahí ya hay sanación interior del espíritu, porque la paz es sanación, es sanar el corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, que nosotros tenemos que ir al Señor, dejar en sus pies todas nuestras angustias, nuestras amarguras, nuestras frustraciones, y que Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que Él tomará bajo su cuidado nuestro corazón y nuestra mente. Jesús sigue en paz su camino. Y en medio de su camino, como recién leíamos, se le aparece una mujer que sufre 12 años de hemorragia. Fíjense en que la Biblia habla de ella como la hemorroísa. No la nombra. Es que ya su enfermedad se había convertido en su nombre. Qué tremendo, ¿no? Cuando una persona ya pierde su identidad, cuando ese problema es mayor que su propia identidad. Y cuántas veces nosotros de pronto a las personas las sellamos, no por el nombre que tienen, sino por el problema que están pasando, o por la adicción que tiene, o por el vicio que está viviendo. Entonces surgen esos famosos sobrenombres donde la persona ya no se acuerda ni ella de cómo se llama. El nombre es identidad, es carácter, es personalidad. La Biblia no habla del nombre de ella, la llamaba la hemorroísa. Y esta mujer por sufrir esta enfermedad, tenía dos situaciones difíciles en su vida. Primero, era una mujer que era considerada, de acuerdo a la ley de Levítico, en el Antiguo Testamento el libro de Levítico contiene las leyes del pueblo de Israel, era considerada impura. Y lo segundo es que esta mujer no podía vivir en comunidad. Es decir, que ella era considerada impura. Las mujeres cuando pasaban por estos momentos del mes o cuando era algo permanente, eran consideradas impuras. Y el que tocaba a una mujer que estaba pasando esta situación quedaba impurificado. Y si ella iba por un lugar determinado, lo que le voy a contar es muy fuerte. ¿Sabés lo que tenía que hacer? Tenía que ir diciendo, yo soy la impura, yo soy la impura. Tantas veces repetirse eso, seguramente llegó un punto en que se lo creyó. Y eso que ella se creyó, determinó su carácter. Determinó lo que ella creía que era. Determinó de alguna manera su ser. También nos puede pasar a nosotros, ¿no? Tantas veces decirnos que no servimos, que no valemos, que no lo vamos a lograr, que soy esto, que soy aquello, o aquellas palabras que continuamente nos dijeron, más en la niñez, más hasta la edad de 6 años, cuando nosotros no tenemos capacidad psicológica y emocional para filtrar esas palabras, y más si vinieron de personas de autoridad en nuestra vida. Esos decretos que vinieron a través de palabras, de gestos, de actitudes que nos marcaron,
que configuraron nuestra forma de vivir, nuestro carácter. Ella, durante 12 años, continuamente, tenía que decir: yo soy impura. 12 años ella misma se dijo: soy impura. Qué tremendo dolor en su corazón. No solamente tenía el dolor físico, no solamente tenía el dolor de no tener una identidad, sino además una tremenda baja autoestima, porque ella era la impura. Pero ¿se recuerdan de que ella buscaba su sanación? A pesar de todo, ella tenía una luz de fe y esperanza. Y esto es lo maravilloso en esta mujer. Dice que gastó todo buscando una solución para su vida. Y en un momento, dice la palabra de Dios, que ella escuchó hablar de Jesús. En el versículo 27 dice: como había oído hablar de Jesús. Ella escuchó hablar de Jesús. Yo no figura acá en la Biblia, pero realmente admiro a la persona que le habló de Jesús. Porque ¿cómo le habrá hablado de Jesús? Seguramente quizás fue una persona que tuvo una experiencia personal con Jesús. Y ahí vemos el poder del testimonio. Qué tremendo es el poder del testimonio. Una mujer que ya hacía 12 años que había gastado todo, que ya no tenía esperanza, que había agotado todos sus recursos, Dios no la abandonó. Y alguien le habló de Jesús. Y le habrá hablado de tal manera de Jesús que activó y encendió esa poquita fe que todavía quedaba en su corazón. Le habló de Jesús de tal manera que la esperanza que ya se estaba agotando como su cuerpo empezó a tener fuerza de nuevo. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe nace por el oír y el oír. O sea, hay que oír la predicación. Y la predicación en virtud de la palabra de Cristo. La palabra virtud viene de virtus, que significa fuerza. Y dice que la fe nace. No es que recibimos fe, porque esa fe desde nuestro bautismo está. Pero algunas veces está como una semilla que no reventó. Está como apagadita, como que todavía no se desarrolló. Pero cuando escuchamos hablar de Jesús y de las gracias que Jesús hace, y no damos una enseñanza teórica de Jesús, sino como que lo presentamos a un Jesús vivo, el Espíritu Santo obra en los corazones de los que escuchan ese testimonio. Y hace que esa fe que estaba ahí, o apagada, o todavía no había nacido, comience a desarrollarse, comience a activarse. Y por eso esta mujer que había oído hablar de Jesús, y Jairo estoy seguro que también había oído hablar de Jesús. Y así vemos muchos testimonios en el Evangelio, de hombres y mujeres como Bartimeo, que era ciego pero había oído hablar de Jesús. O como esa mujer sirofenicia que fue a buscar la bendición de su hija, y que a pesar de que Jesús no la escuchaba y no le daba respuesta a su clamor, y aún sus discípulos la querían echar, y Jesús inclusive llega en un momento a decir que él había venido por los hijos, por las ovejas de Israel y no por los perros, y ella no se ofende porque ella había oído hablar de Jesús y tenía una fe activa, esa fe que te hace mover montañas. Por eso yo digo, qué importante es dar testimonio. ¿Qué hizo Jesús en mi vida? ¿Qué hizo Jesús en mi corazón? Y decirle, si lo hizo en mi corazón, también lo puede hacer en tu vida. Y cuando una persona realmente experimentó la gracia de Dios, no puede dejarla reservada adentro. No hay vergüenza, no hay miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo impulsa a dar a conocer con alegría, con fe, con amor, con compasión a Jesucristo. Y eso es lo que experimenta la alegría del evangelizador, que otros vivan lo que él vivió. Y dice que esta mujer había oído hablar de Jesús. Y ese oír no fue cualquier palabra, es una palabra de poder que entró en su corazón, hizo que su fe se desarrollara, su esperanza se activara, e hiciera aquello que hasta ese momento seguramente nunca hubiera hecho. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que hay que fijar la mirada en Jesús,
que es el autor y el consumador de la fe. Y es lo que ella hizo. Ella fijó su mirada en Jesús y vio que Jesús iba pasando, y ¿qué hizo ella? Puso su mirada en Jesús. Y ese poner su mirada en Jesús hizo que ella se movilizara, pudiera romper prejuicios, pudiera romper miedos, pudiera romper ese pasado de fracasos en su vida, porque ella nunca quitó la mirada de Jesús. Y no solamente no quitó la mirada de Jesús, sino que además se declaró la bendición a sí misma. ¡Cuánta fe la de esta mujer! ¡Qué grande que era la fe de esta mujer! Dice que ella se dijo a sí misma: si yo tocare el manto de Jesús, quedaré sana. Esto es algo grandioso. Ojalá nosotros tuviésemos esa misma fe que hace que pongamos nuestra mirada en el Señor, que vayamos directamente a Él en medio de todas las circunstancias negativas, y que declaremos que si nosotros tocamos a Él, Él nos tocará y seremos libres, y que Él nos va a sanar y nos va a liberar. Ella tiene esa fe que le impulsa a buscar en el Señor la sanación. Esa fe que la hace valiente y esforzada para superar prejuicios, miedos y también su pasado. Esa fe que mueve montañas. Y si bien esto es importante, lo más importante, ¿sabes qué es? Que Jesús se da cuenta de esa fe. Dios no hace acepción de personas, pero creo yo que algunas veces hace acepción de fe. Sí distingue la fe. Dios honra tu fe. Él se da cuenta quien lo toca de una manera distinta. Y San Marcos, el Evangelio de San Marcos, se esfuerza en destacar a este Jesús que está atento a todo, que no está distraído, a un Jesús que en medio de la multitud detecta el toque de esta mujer. Esta mujer que luego le cuenta toda su verdad al Señor. Esta mujer que descarga su miedo, su dolor, su mochila pesada de tantos años de frustración, sus pecados, todo su corazón a los pies del Señor. Esta mujer que luego de recibir la sanación física se da cuenta que necesita sanar interiormente otras enfermedades quizás peores que la enfermedad física, o tal vez la raíz de esa enfermedad física. Esta mujer era sabia. Ella dijo: no me quedo solamente con el toque y me voy. No me quedo solamente con el milagro de la sanación física. Sé que Jesús puede adentrarme en mi interior y sanar toda esta amargura, este dolor que está dentro mío. Y ahí es donde Dios puede completar la obra. Dice que ella le contó toda la verdad ante el Señor. No se reservó absolutamente nada. Ella le abrió el corazón al Señor. Ella estableció una comunión espiritual con Él. Esto es algo maravilloso. Y Jesús, que es el príncipe de paz, atentamente la escuchaba. No dice en el Evangelio que le haya dicho: no, esperá, hemorroísa o como se llame, porque ahora tengo que ir a la casa de Jairo. No. Él se tomó su tiempo. ¿Cuánto sana el saber escuchar, no? Hay personas que necesitan hablar, pero necesitan más que nada un oído que las escuche, con amor, con respeto y con compasión. Hay personas que no saben escuchar, y entonces otra le está hablando y ya inmediatamente antes que terminen, ellos ya están hablando. Si hay algo que le tenemos que pedir, y pedir yo mucho al Señor, es el don de saber escuchar. Primero su voz y también las voces de aquellos que vienen a uno, muchas veces buscando una respuesta o simplemente diciendo aquello que le pesa en el corazón. Yo puedo contar como experiencia personal las veces que tuve la gracia de ir a evangelizar a distintos lugares, personas que se me acercaron y me contaron cosas que yo le dije: eso es de confesión, pero ellos me dijeron: yo necesito sacar esto y decírselo a alguien para que ore por mí. Y bueno, yo en ese momento era el que estaba ahí. Dios ha querido usar de este renglón torcido para manifestar su amor. ¿Y qué hacía? Las escuchaba. Por ahí venían algunos servidores y con amor y fraternidad me querían llevar a tomar algo, pero yo no podía.
porque veía desde la gracia de Dios, desde su amor, la necesidad que tenían esas personas de soltar todo lo que había en su interior. Y muchas veces terminaban en un mar de lágrimas o con una profunda paz. Dice que esta mujer le dijo a Jesús todo lo que había en su corazón. Ella descargó en él su mochila. Y en San Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor nos dice: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Y dice la palabra todos, todos. Lo que impide que muchas veces vayamos al Señor es el sentirnos indignos, el sentirnos con vergüenza. Y bueno, no está tan mal avergonzarnos del mal que hicimos, porque nos puede llevar a un arrepentimiento, pero no sentir vergüenza del Señor, delante del Señor, porque Él es toda misericordia. Por eso le dijo Jesús a Sor Faustina: no me duelen tanto los pecados, sino que no confíen en mi misericordia. Venid a mí, todos, y todos es todos. Aquí no hay acepción de personas. Todos es todos, porque el Señor viene a buscar y a salvar lo que está perdido, y Él quiere que todos los hombres se salven. Para el Señor no hay distinguidos. Para el Señor no hay currículum. Para el Señor no hay carta de presentación. Para el Señor hay corazones heridos y necesitados de su misericordia. Por eso es importante saber esto. El Señor no hace acepción de personas, porque el amor de Dios no separa, no discrimina. Y el Señor dice que todos los que estén cansados y agobiados, vayamos a Él, como hizo esta mujer hemorroísa. Dice que cuando tocó el manto de Jesús, el borde del manto de Jesús, una fuerza salió de Jesús, que sanó la raíz de su enfermedad. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de su amor. ¿Y cuántos testimonios tenemos en los retiros de sanación interior, en las misas, en las reuniones del grupo de oración, de personas que vinieron totalmente con hemorragias, pero luego se dejaron tratar por el amor de Dios, extendieron su corazón ante la presencia del Señor, con su fe y esperanza tocaron el manto de Jesús y recibieron esa fuerza que sanó la raíz de su hemorragia? ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque se paró la hemorragia. Y porque eso que estaba haciendo que en su vida fuese perdiendo vida, miedos, tristezas, amarguras, rencores, se cortó. Y empezaron a tener la vida de Dios en su vida. Por eso dice en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús inclusive le da más de lo que esta mujer había ido a buscar. Ella fue a buscar la sanación física, pero Jesús le sanó el físico, le sanó el espíritu y el alma, y además dice que le dio la salvación, porque dice, tu fe te ha salvado. Jesús la trata de una manera dulcísima, porque le dijo, hija, en el versículo 34, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, ¿ve? Paz, y queda curada de tu enfermedad. A la que le decían la impura, el Señor le llama hija. La verdad que es emocionante esto. Fíjense en cómo la palabra de Dios siempre dulcifica nuestra alma. Por eso dice que el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma, dulcifica nuestras amarguras. Ella por primera vez escuchó esa palabra dulce, tierna de parte del Señor. Me imagino lo que habrá sido con toda esa impronta de amor, que es ser llamada hija, y por primera vez no fue llamada impura. Por primera vez ella fue tratada con dignidad. Y si hay algo que el Señor sana en los corazones de las personas, es la dignidad humana. Dios nos dignifica con su amor, nos dignifica con su presencia. Y por eso Él le llama hija, tu fe te ha salvado. Y encima la valida, porque le dice, fue tu fe, como diciendo, bravo, has activado tu fe, has luchado y has buscado tu bendición, has pagado el precio, has hecho todo lo que tenías que hacer.
Y eso se llama validación. Dios siempre nos valida. Por eso Él nos dice que tenemos que animarnos unos a otros, como dice en la segunda de Corintios capítulo 13, de los versículos 11 al 13, dice que una comunidad de creyentes, no solamente que tengan el título, sino de creyentes. ¿Quién es el creyente? El que vive lo que cree. El creyente es aquel que vive lo que cree y que cree lo que dice la palabra. Y si lo cree lo que dice la palabra, esa palabra se le integra y lo transforma, lo hace una nueva criatura. Dice, anímense unos a otros. O sea, el sentir de Dios está en el corazón de aquellos que creen en Dios. El sentir de Dios está en aquellos que creen en Dios. Y por eso una comunidad tiene que ser una comunidad de animadores. Una comunidad que se anima, donde uno entra y ya se siente la alegría de la fe, como decía el canto, juntos como hermanos, juntos, como hermanos, juntos. Vamos caminando, como hermanos en su totalidad, sabiéndonos todos necesitados del Señor. Qué lindo, ¿no? Cuando uno puede entrar a una comunidad y ya se siente eso. Hay tanta gente que pasa por delante de los templos parroquiales, de las capillas, y no conocen nada de Dios. No conocen de la compasión, del amor de Dios. Entonces, si hay una comunidad que es ferviente en el amor, contagia, porque el corazón del hombre busca ese amor. Porque del amor venimos y al amor queremos volver. Y entonces ese corazón que muchas veces busca ese amor, queriendo llenar ese vacío, lo llena con otros amores. Porque el hombre nació para adorar a Dios. Pero cuando no lo conoce al verdadero Dios, adora lo que venga. Y cae en la idolatría. Pero esta mujer fue sanada y fue llenada de Jesús. Yo estoy seguro que ella fue luego una gran predicadora del amor de Dios. Fue una gran testiga del poder de Dios, de la misericordia. Hay gente que le tiene miedo a la palabra poder. No sé por qué. Porque nosotros lo decimos, creo en Dios todopoderoso. Pero le hablas de poder y ya medio como que algunos se ponen un poquito a la distancia. ¿Será porque el decir que Dios tiene poder nos hace darnos cuenta que nosotros no tenemos poder? ¿Será que el decir que Dios es todopoderoso es darle lugar a Dios que sea Dios y dejarlo que Él sea el que guíe y no nosotros querer guiar a Dios? Hacer todo y después ir a Dios y decirle, Señor, quiero que firmes. Creo que algunas veces hay miedo a que Dios sea verdaderamente Dios. Porque el ser humano tiene la tentación de querer tener todo bajo su control, inclusive a Dios. Pero esta mujer cambió su vida. Se sanó físicamente, se sanó espiritualmente. ¿Ustedes se imaginan la alegría de esta mujer? ¿Cómo habrá salido esta mujer luego de haber estado con el Señor? ¿Habrá sido igual? Su rostro, su temple, su mirada, su corazón, quizás estaba endurecido por tantos fracasos, por tantas frustraciones, por haber sido quizás más de una vez estafada, por haber sido discriminada, denigrada. Sin embargo, ¿cómo habrá quedado ese corazón de esa mujer? Y eso es lo que hace que el Señor cambie los corazones. Como ese canto que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, entera, no cambió parcialmente. Un antes y un después de Cristo. Esa mujer habrá sido una evangelizadora. ¿Cuántas personas habrá llevado al corazón de Jesús? Estoy seguro, no está en el Evangelio, pero después de ahí se habrá callado, habrá entrado en una introspección meditativa, en silencio. No, habrá salido a decir, Jesús me curó, Jesús me sanó, Jesús me salvó, Jesús vive, Jesús es príncipe de paz, Jesús puede cambiar tu vida. ¿Qué necesidad tenemos de testigos alegres, compasivos y que se juegan por el amor de Dios?
Eso es algo que cambia el corazón de las personas. Y ella seguramente hizo lo mismo que hicieron con ella. Alguien le habló de Jesús y ella habrá hablado a otros de Jesús. De tal manera que esos corazones quisieron conocer e ir a Jesús. Pero también nos encontramos con otro personaje, ¿se acuerdan? Jairo. Jairo era ese hombre que era jefe de la sinagoga. Lo acompaña a Jesús, lo invita a su casa, más que invitarlo, le ruega que vaya a su casa, lo reconoce como Señor, declara que Él es capaz de imponer las manos, de bendecir a su hija y darle vida nueva, declara el poder de Dios en Jesús, lo va siguiendo a Jesús. ¿Cuántos, inclusive que sabían que era el jefe de la sinagoga, lo habrán estado criticando, insultando? Eso es muy fuerte en medio del pueblo judío. Y ya estarían haciendo proyectos para que ese jefe de la sinagoga fuese repudiado en la comunidad. Hermano, muchas veces seguir a Jesús implica morir a uno mismo. No se puede seguir a Jesús y querer mantener lo que se llama el renombre propio. El padre Emiliano Tardif decía que tener un carisma es llevar de alguna manera una cruz. Querer estar bien con el mundo y con Dios no se puede. No podemos mezclar las cosas. No podemos decir estoy en la fe, pero para que no crean que soy muy espiritual, me meto en otras cosas. Estoy aquí y estoy allá. Como decía ese canto, no soy de aquí ni soy de allá. O se es o no se es. Ahora, lo más triste que algunas veces lo que dicen que son, te ven, que vos querés ser un poco y por ahí te critican. No, es un fanático. No, es un fanático. Este es un fanático. ¿Qué es eso de estar hablando de Dios todo el día? ¿Qué es eso de creer que Jesús hoy puede sanar enfermos? ¿Qué es eso de creer que hoy Jesús puede traer paz? ¿Qué es eso de creer en la oración, de imponer las manos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ir a una misa y pedir sanación? ¿Qué es eso? No, no. Sin embargo, Jesús nunca en el Evangelio rechazó a nadie que fuese a buscar de Él. Nunca. Nunca. Y Jesús, que va a la casa de Jairo, reconoce la fe de Jairo y comienza a honrar la fe de Jairo. Jairo pagó el precio. Hay que pagar el precio, mi querido hermano, para ser evangelizador. Siempre va a haber personas que te van a señalar, que te van a juzgar. Que decía un hermano servidor de hace muchos años, si antes te miraban con una lupa, cuando empezás a servir al Señor, te van a mirar con un microscopio. Porque es una manera de autojustificar mi no a Dios. Y no tenemos que ver al mensajero, sino al mensaje. Y qué grande que es el Señor, que se glorifique en medio de la debilidad de alguien. Jairo pagó el precio. Qué grande Jairo. Pero pagó el precio llevado por una necesidad, por una urgencia, la vida de su hija. ¿Qué no haría un padre por sus hijos? Por eso yo siempre digo que al Señor se le llega por el amor. Hay personas que ya nacen con esa piedad interior, como un don, como una gracia de Dios. Pero hay otros que le llegan a Dios por el temor, por el miedo. ¿Cuántas personas hoy, por miedo, por el temor, se volvieron a Dios? Y otros por el dolor tan grande que han sufrido. Y somos testigos de personas que han perdido, madres que han perdido, me vienen dos, a sus hijos, y por el tremendo dolor vinieron una vez a la reunión de oración, y el Señor, con su gracia y su amor, sanó su corazón. Por el dolor. Él va por el dolor y por el temor. Jairo no va por el amor, porque Jairo era el jefe de la sinagoga, de los que negaban a Jesús. Pero el dolor y el temor lo llevó a Jesús. Sea como sea, lo importante es llegar a Jesús. Y desde Jesús comenzar una vida nueva. Dice que Jairo fue el otro que pagó el precio. Iban caminando y de golpe, cuando ya por ahí faltaba poquito para que llegara a su casa, se aparece esta mujer. La fe de Jairo primero era así de grande, pero a medida que iba pasando el tiempo,
quizás su fe se fue apagando, se fue haciendo más pequeña. Y no quiero pensar cuando apareció esa mujer. Habrá pensado Jairo, pero ¿cómo puede ser? Con todo lo que hice, ahora aparece esta mujer. No puede ser que esto me pase a mí. Un pensamiento bien argentino, ¿no? Y para colmo de males, en un momento determinado se les aparecen los amigos y le dicen, no molestes más al maestro porque tu hija está muerta. Un golpe terrible a la fe de Jairo. Yo no quiero imaginar lo que vivió Jairo en ese momento. En ese momento se le bajó toda la fe. Si le quedaba fe era un poquitito de fe. Pero ahí es donde Jesús se da vuelta y lo mira a Jairo. Y le dice, Jairo, no los escuches. Tú solamente cree. Qué tremenda palabra poderosa de Jesús. Jesús honra la fe de Jairo y no permite que esa fe se caiga. Y le dice, no los escuches, tú solamente cree. Porque ellos venían a decirle que ya no moleste más al maestro. Porque su hija estaba muerta. Y les hablaba de una realidad, pero de una realidad que les hacía quitar la mirada a Jairo de Jesús. Pero Jesús, que honra la fe de Jairo, se da vuelta y le dice, tú solamente cree. Y ahí Jairo comienza nuevamente a tener fe. Tanto es así que va con Jesús hasta su propia casa. Y yo pienso que Jairo, por dentro, se iba diciendo, el Señor va a hacer un milagro. El Señor la va a levantar. El Señor la va a hacer tener vida nueva. El Señor va a hacer una obra de poder. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Jairo se fue retroalimentando la fe. Cuando Jesús llega, aquí vemos algo maravilloso también. Dice que había gente que ya estaba llorando. Había un clima de duelo, un clima de muerte. Sin embargo, Jesús entra y cuando Jesús entra, lo primero que hace es sacar toda esa gente y entra con aquellos que fueron testigos de su transfiguración y con los padres, con Jairo y con su madre. Donde hay una atmósfera de fe y donde hay amor y compasión, Dios obra milagros. Dios obra milagros donde hay una atmósfera de fe y donde hay amor y compasión. Por eso la alabanza, ¿qué genera la alabanza? La alabanza genera una atmósfera de fe. La alabanza no es un canto alegre, no es cantanza, no es para animar, para estar contento. No. Eso lo puedo adquirir en un baile, en mi casa, pongo una música. No. Es poder de Dios. La alabanza es una herramienta espiritual que hace que nuestros corazones se abran a la gracia de Dios, se focalicen en el Señor, lo alaben, lo adoren, y dice el Salmo 22:4 que Él habita entre las alabanzas de su pueblo, o sea, hay gloria de Dios, hay una atmósfera de fe. Me acuerdo de un sacerdote que decía, yo antes de hacer la misa quiero que tengan una hora de alabanza. Y esa atmósfera de fe que estaba en Jesús, en sus discípulos, en Jairo y seguramente también un poco en su esposa, más el amor y la compasión hizo que Jesús pudiera hacer una obra de poder. Algunas veces uno dice, sí, Dios está en todas partes, pero no en todas partes Él se manifiesta de la misma manera, porque en ese lugar hay una atmósfera de fe. Y qué importante es que nuestras casas vean una atmósfera de fe. Yo hablo mucho de este tema. Algunos por ahí no lo entienden. A mí me costó entenderlo, pero me di cuenta por experiencia y no por razonamiento de que es así. Crear una atmósfera de fe en tu casa, en tu hogar, con oración, con alabanza, con alegría de Dios, con su palabra. En este tiempo Jesús está entrando en los hogares a través de las misas, a través de tantas prédicas. Yo veo en YouTube cuánta gente hoy está predicando, hablando, orando y está creando ¿qué? Atmósferas de fe. Y cuántos milagros están sucediendo. Milagros de corazones que están volviendo a Dios. Como me decía el esposo de una señora que me comentaba, Eduardo, ahora mi esposa, yo nunca iba a misa, pero ahora mi esposa pone la misa online y yo la acompaño.
y me di cuenta de que esa fe estaba dentro mío y que yo no había ido más a misa, pero yo escuchaba las oraciones, la prédica de la palabra, mi mujer cantaba con mi hija, que las dos van a una reunión de oración, y yo también, por acompañarlas, empecé a hacerlo. ¿Y sabes qué? Esa fe que estaba dentro de él comenzó a activarse, comenzó a encenderse. Y dice, hoy no veo la hora de terminar esta cuarentena para ir a la misa, necesito ir a la misa. Qué grande es el Señor. Qué grande y maravillosas son sus obras, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice Jesús a esta hija de Jairo? Talita cum, que significa levántate. Pero Talita cum también yo descubrí que tiene otro significado. ¿Sabes cuál es el significado? Es quitar el manto de muerte sobre una persona. Talita cum significa también quitar el manto de muerte. El Señor nos quita con su gloria, con su gracia, ese manto que estaba por encima de nosotros y que no nos permitía vivir. A la hemorroísa le quitó el manto de la enfermedad y a esta hija le quitó el manto de la muerte. Dios no tiene límites. ¿Y cuánta gente le quitó el manto de la depresión, el manto del dolor, el manto de la frustración, el manto de la incredulidad? El manto de ser uno solo con esa dificultad. Por ejemplo, las personas que se suicidan, muchas veces, me decía una vez un psicólogo, es porque ellos no pueden separar su problema de ellos mismos. Y como ellos quieren eliminar el problema, como no lo pueden separar, no lo pueden diferenciar, quieren eliminar el problema eliminándose a sí mismos. ¿Y cuántas personas, al ser liberadas de esa depresión, porque el Señor le hizo un talita cum, le quitó ese manto que tenía sobre sí mismo y les dio una palabra de fe y le dijo, levántate? Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿no? Levántate. Esa palabra que viene de Dios, con esa impronta del Espíritu Santo. Jesús dice, mis palabras son espíritu. Espíritu viene de dinamis, fuerza, poder, gracia activa. Eso significa espíritu, soplo viviente. No es cualquier palabra. Y vino esa palabra y la levantó. Y después el Señor dice, denle de comer. Y ahí le dice a sus padres. Muchas veces las personas reciben gracias, pero después no se alimentan. Y eso es algo que en las comunidades tienen que darle a sus hermanos. Un buen alimento, pero de buen alimento para que esa sanación se fortalezca en su vida espiritual. Vimos entonces dos milagros. La sanación con el toque de la orla del manto de Jesús. Y luego una resurrección por la palabra de Dios, por la orden de la palabra de Dios. Sea de la manera que sea, lo importante es que Dios obra. Por eso Dios puede obrar algunas veces de diferentes maneras. A Dios no le podemos poner una regla de cómo Él tiene que obrar, porque Él es Dios. Qué importante que nosotros le podamos pedir al Señor, como ese padre que pidió por su hijo que estaba con epilepsia y dice que el Señor era, en ese caso, no siempre es así, pero en ese caso porque estaba endemoniado. Jesús estaba en la transfiguración, viviendo la transfiguración, y por eso no estaba en ese momento, en ese lugar, pero estaban los discípulos de Jesús, algunos de ellos, y el Padre le pide a los discípulos que oraran para que su hijo fuese liberado. Ellos quizás hicieron lo mismo que Jesús, pero no hubo liberación. Entonces cuando Jesús llega, el Padre medio como que le reclama a Jesús que sus discípulos no lo habían podido hacer, que su hijo seguía igual. Y entonces le dice el Padre a Jesús, si tú puedes. Entonces Jesús le dice, ¿cómo si yo puedo? Y ahí Jesús lo interpela en el área de la fe. Y él reconoce, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Ojalá nosotros también le pidamos al Señor con esa humildad y con esa sencillez, Señor, dame la fe de la hemorroísa, la fe de Jairo, esa fe que es capaz de mover las montañas más grandes, más poderosas, más fuertes. Dame esa fe de creer, Señor, que en ti está toda la sanación, está toda la salvación. Creer que para ti nada es imposible. Esa fe que hace que todo lo que esté dentro de nuestro corazón sea liberado. Esa fe que es don, que es regalo de Dios para que nosotros también nos comprometamos con nuestra vida.
para que luchemos por esa bendición, para que podamos romper los esquemas que nos impiden desarrollarnos en plenitud como personas, para que podamos remar mar adentro, para que salgamos de una vida de mediocridad, para que podamos pensar que es posible lograr algo mejor. Esa fe que es una determinación, con la ayuda de la gracia de Dios, de vivir a la manera de Jesús. Esa fe que hoy tanto se necesita en este tiempo. No basta con haber experimentado un prodigio en nuestra vida de parte de Dios. Lo más importante es la fe que ha hecho posible que ese prodigio se viva en nuestra vida. De este modo, un milagro pasa a ser mucho más que una simple curación. Es sobre todo una experiencia de Dios que cambia toda nuestra vida y que se realiza por medio de la activación de la fe. Jesús hoy nos pide a cada uno de nosotros que declaremos esa fe. Hoy nos pide a cada uno de nosotros que seamos instrumentos de la fe en Él. Esa fe que hace que una madre esté rezando y orando por su hijo, creyendo que Dios es capaz de cambiar esa vida. Esa fe que hace que una persona ore, se arrodille, ayune y le pida al Señor y haga las acciones necesarias para traer la paz de Dios en su vida. Esa fe que nos lleva a perdonar aún desde el dolor más profundo de la ofensa. Esa fe que nos lleva a tener compasión. Esa fe que nos lleva a apegarnos, como esta mujer, al manto de Jesús. Para finalizar, quiero dar un breve testimonio que me pasó en una de las evangelizaciones en el interior. Habíamos finalizado la evangelización con esta misma palabra. Y la fe, ¿sabe qué te hace hacer aquello que creías que nunca ibas a hacer? Yo estoy seguro que Jairo nunca en su vida había pensado hacer lo que hizo. Y que la hemorroísa tampoco pensaba alguna vez hacer lo que ella un día hizo. La fe te lleva a hacer aquello que creías que nunca ibas a hacer. Voy a contar dos testimonios. El primer testimonio sucedió en el interior del país, en Misiones, en una evangelización. Y habíamos terminado de hacer esta prédica, esta enseñanza, y empezamos a orar. Y surgió en la oración como una palabra de revelación, eso se llama palabra de conocimiento, que cuando Dios te trae por un don, que es un don del Espíritu Santo, te revela la raíz de la enfermedad, de una emoción determinada, negativa que hay en una persona, cuál es la raíz, o lo que el Señor está haciendo en la asamblea, o una palabra que Dios te trae para alguien, o hacer o accionar esa fe de alguna manera. Esa palabra de conocimiento nos llevaba a hacer un acto de fe. ¿Y cuál era el acto de fe? Que en medio de la oración, con sus ojos cerrados, cada uno imaginara que Jesús pasaba delante de su vida y que extendiera su mano, como lo hizo la mujer hemorroísa, queriéndolo tocar a Jesús y pidiéndole a Jesús que sanara la raíz de esa enfermedad, de esa situación negativa que estaba pasando en su vida. Hicimos la oración y había una mujer que sufría de grandes dolores en su estómago. Los médicos no le habían encontrado una respuesta, no sabían, fisiológicamente ella no tenía nada, pero ella sentía grandes dolores en su estómago. Ella hizo la oración, activó su fe, este es un testimonio, o sea, algo que sucedió, y luego cuando volvió a su casa dice que volvió a hacer la misma oración. Se acostó con dolor de estómago. Y al otro día, siempre a la mañana, después de desayunar, ella comenzaba con dolor de estómago. Llegó el mediodía, llegó la media tarde, llegó la noche. Y el marido le preguntó acerca de su dolor de estómago. Y a él le llamó la atención que ella no tenía dolor de estómago y que no había tomado ninguna de las medicaciones para su dolor de estómago. Y le dijo el marido, ¿por qué no tomaste la medicación? Porque la verdad no me duele el estómago, no tengo más ese ardor.
Y así pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y nunca más ella tuvo ese ardor de estómago. Nunca más, nunca más. El Señor la sanó porque ella hizo un acto de fe profundísimo, total. Soltó totalmente la fe en Dios y hizo lo mismo que hizo la mujer hemorroísa. Extendió su mano, pero más que su mano, extendió su corazón. Y el otro testimonio me pasó a mí, con mi papá. Mi papá, cuando tenía 88 años, le hicieron una tremenda operación en un hospital aquí cercano. Estuvo como 15 días en terapia intensiva. Los médicos nos llamaron un domingo para que vayáramos a despedirnos de mi papá. Tan grave estaba que si lo movían se moría. Y mi papá estaba sostenido por medicación, por un respirador, pero sus riñones, su corazón, sus pulmones, su colon ya no funcionaban. O sea, si le sacaban toda esa medicación y todos esos aparatos que él tenía, a este hombre de 88 años, no le quedaba vida. Y por eso el médico nos había dicho que fuésemos a despedirnos de él. Mientras mi papá estaba internado, yo recuerdo que cada vez que lo iba a visitar, hacía la oración que dice en la Biblia: impondrán las manos sobre los enfermos y ellos se aliviarán. Y yo imponía las manos. Y sé que muchos me miraban y hasta más de uno se habrá reído. Yo imponía las manos y el Espíritu Santo me trajo una oración. ¿Cuál era la oración? Señor, vivifica todo lo que está muerto. Mi papá tenía el colon, con ese tejido estaba muerto. Tan muerto estaba que hasta ya daba un poco de olor. Y yo le pedí al Señor, esto es un testimonio personal, y a mí esto no me lo puede rebatir nadie, porque lo viví. Y son testigos mi familia y seres queridos. Y el Espíritu Santo me dio esa oración. Espíritu Santo, vivifica todo lo que está muerto. Y mi papá cada vez estaba más grave. Domingo le quitaron todo, mi papá también se llamaba Don Domingo, le quitaron todo, y el día lunes, bien tempranito, llamaron a casa unas médicas amigas de mi esposa que estaban en ese hospital. Y claro, recuerdo bien que cuando llamaban por teléfono, primero que hizo mi señora, tomar el teléfono. ¿Y qué esperábamos? Esperábamos esa noticia de que él había fallecido. ¿Y cuál fue la noticia? Que no podían entender los médicos que hacían el recorrido cómo era que, habiéndole sacado todo eso, el corazón empezó a funcionar mejor que antes, los pulmones empezaron a reaccionar, el riñón comenzó a funcionar y hasta el colon empezó a trabajar. O sea, a mi papá le llamaban el milagrito en el hospital. No lo podían entender. Tanto es así que le hicieron varios estudios. Mi papá estuvo unos días más y luego salió caminando de ese hospital. Pasó el tiempo. Me acuerdo que un sacerdote de mi comunidad, el padre Enrique, que era el párroco de la comunidad, le había ido a hacer la unción de los enfermos, que es para el perdón de los pecados, pero también por la salud del alma y del cuerpo. Es uno de los sacramentos de sanación. Y la palabra dice que llamarán a los ancianos de la iglesia para que oren por él. En Santiago está, creo que en el capítulo 5, para que oren por el enfermo, lo unjan con aceite y el enfermo se salvará, se sanará, ya sea de su espíritu o en su alma. Y el padre dijo, un milagro es posible. Entre todas esas voces, el día domingo escuché esa voz. Bueno, mi papá salió caminando. Él nunca supo, yo sé, papá, vos no sabés de lo que saliste. Y vivió 4 años más. Y luego volvió a enfermarse, cayó en el hospital, en la misma cama de terapia intensiva. Yo iba y hacía exactamente lo mismo, pero ya dentro de mi corazón sabía que era el momento en que Dios lo iba a llevar. Pasó el tiempo, mi papá se fue, lo llevó el Señor y quedó el dolor en mi corazón. Y siempre aparecen esas voces que te preguntan, como le hacían a Jesús, y lo van a hacer con vos y lo hacen conmigo. A todos aquellos que están en el camino de Dios, de una manera u otra, siempre aparecen
aquellos que por querer conocer a Dios, realmente hay una duda, un interés, un deseo, y ahí hay que aprovechar esa oportunidad. Te hacen preguntas, pero no porque quieren conocer a Jesús directamente, sino para, para ponerte a prueba. Pero muchas veces en ese ponerte a prueba está la gran oportunidad de predicar a Jesús y que ellos se enamoren del Señor. Entonces, en mi trabajo, ahí donde iban, siempre me decían que yo era esto, que era el otro. Siempre están los que se burlan de tu fe. Es el precio que hay que pagar. Y me acuerdo que uno me preguntó, ¿y qué pasó esta vez? ¿Qué pasó con la oración? ¿No era que orando? Y entonces eso quedó en mi corazón. Pero Dios, como sucedió con los discípulos de Maús, nunca los abandona. Nunca va a dejar que su fe se apague. Como lo hizo con Jairo, que cuando vinieron a decirle, tu hija está muerta, ¿para qué sigues molestando al maestro? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se dio vuelta, lo miró. ¿Cómo habrá sido esa mirada? ¿Qué autoridad la de Dios? Porque Dios te habla con amor, pero con autoridad. Y cuando te habla con amor y autoridad, te hace crecer en la fe, ya sea para arrepentimiento y conversión o para hacer cosas grandes en su nombre. Y me imagino que en ese momento Jesús, Jairo fue puesto a prueba, y a mí me habían puesto a prueba, pero como sucedió con Jairo, o como los discípulos de Jesús, quería llegar a este pensamiento, Jesús nunca te deja solo. Entonces yo volvía y puse mis auriculares, sintonicé en el celular, y justo había una prédica, de una predicadora, que decía exactamente lo siguiente. Jesús es muy rápido conmigo, y que decía esto, mirá qué hermoso, Dios siempre honra tu fe. Y si vos oraste por alguien que estaba enfermo y partió, ¿vos qué oraste? Sanación. ¿Y en la Biblia qué es sanación? Es salvación. Y salvación es sanación del alma. Y aunque esa persona se fue, su cuerpo quedó aquí, su espíritu y su alma sigue viviendo. Y Dios sigue honrando, porque honrar significa respetar, amar tu oración, y va a seguir trabajando en su alma por esa sanación, salvación que esa alma necesitaba. Ninguna oración queda sin respuesta de bendición de Dios. Y eso trajo una paz, una fuerza, una alegría, una sanación interior en mi corazón. El Señor nunca llega tarde. Él llega en el tiempo justo. Y Él ama y cuida de los suyos. Y cuida de tu fe. ¿Cuántas veces el Señor cuidó de nuestra fe? ¿Cuántas veces el Señor estuvo como pronta ayuda al lado nuestro, caminando junto a nosotros? Solo tenemos que estar atentos y saber que aunque nosotros nos alejemos de Él, Él nunca se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Él cuando tomó un compromiso de amor, una alianza a través de su sangre en la cruz, lo hizo en serio. Y te selló y me selló con su Espíritu Santo. Vos y yo somos sellados por el bautismo con el Espíritu de Dios. Y nos ha hecho templo del Espíritu de Dios. Somos aún más virtuosos que los profetas. Sobre ellos reposaba el Espíritu, pero nosotros inhabita el Espíritu. Por eso, mis hermanos, tenemos que orar con esa fe que mueve montañas. La oración transforma el corazón. Y cuanto más nosotros unirnos a hermanos de oración, a otros que tengan el mismo sentir. Unirnos sobre todo a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que ruega por nosotros y que lo hará ahora si se lo estamos pidiendo. Y también en la hora de nuestra muerte, ella va a estar rogando por nosotros. Con nuestros amigos los santos, que interceden día y noche delante del trono celestial. Nunca estamos solos, nunca estás solo ni sola. Algunas personas dicen, estoy solo, sola, no. Estás acompañado por tus hermanos de la fe. Y esos hermanos de la fe estarán orando por vos, vos orás por ellos. No sabemos en este momento, una vez me enseñó un hermano, vos orás y esa oración va al cielo y va a caer el fruto de esa oración, no sabemos en quién, pero en alguien que lo necesita. Nosotros somos frutos de oración de alguien. Alguien oró y pidió por aquellos que estaban alejados del Señor y quizás uno de ellos éramos tú y era vos o era yo. Nunca una oración deja sin tener respuesta de bendición
en el tiempo oportuno de Dios. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo de Jairo, hacerlo de la hemorroísa, seguir en el camino con el Señor, seguir apegado a Él. Fíjense que Jairo, pase lo que pase, no se desapegó del Señor. Y la hemorroísa hizo exactamente lo mismo. Pagó el precio, fueron esforzados y valientes. ¿Cuáles son las hemorragias que hoy le vamos a pedir al Señor que nos sane? ¿Qué es lo que Dios tiene que resucitar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros seres queridos? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que la hemorroísa y Jairo. Poner toda nuestra confianza en el Señor. Declarar que para Él nada es imposible. Y ya anticipadamente, como hizo la mujer, la hemorroísa, creer y ver con los ojos de la fe la bendición de Dios. Quizás no sea aquí, será allá, pero que la bendición viene y viene. Vamos a orar, mis queridos hermanos, una breve oración. Que Dios te bendiga, gracias por estar, por todos los que en este momento están comunicados. En este momento de pandemia se tiene que activar un ejército de oración, de intercesores. Y si esto no llegó más allá, ¿sabes por qué? Por la contención de la oración de intercesión, por los jairos y por las hemorroísas que activaron el don de la fe para que las montañas se muevan. Si esto no llega más allá, y yo estoy seguro, segurísimo, en el nombre de Jesús lo creo, que los tiempos de Dios se van a apresurar. O sea, antes de lo que creamos, vamos a ver gloria de Dios. Y eso lo tenemos que creer, porque para Dios, San Lucas 1:37, para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Esa fe también nos tiene que llevar a hacer sacrificios. Sacrificios. ¿Qué son sacrificios? Apartamiento para Dios. De aquello que me cuesta. Pequeños sacrificios diarios. Pero ¿qué? Otorgados a Dios. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados y también para que su gracia descienda sobre tantas personas que así lo necesitan. Padre eterno, Padre de las misericordias, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos compartido tu palabra, que hemos podido compartir tu presencia, que hemos podido compartir tu poder en la vida de Jairo y de la hemorroísa. Te pedimos, Señor, que también en nuestros corazones se encienda esa fe, esa misma fe que tuvieron Jairo y que tuvieron la hemorroísa. Esa fe que lleva a mover las montañas de los miedos, las montañas de las depresiones, las montañas de las angustias, las montañas de lo no puedo, las montañas de los fracasos, la montaña de creer que nada puede mejorar. Hoy te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de poder y de gloria, Señor, sobre todos aquellos que están enfermos, sobre todos aquellos que están en este momento pasando por situaciones de dolor, por aquellos que están en terapias intensivas. Señor, extendemos nuestras manos hacia tu presencia, Señor. Hoy queremos tocar tu manto y de tu presencia que venga esa fuerza que es capaz de sanar la raíz de toda enfermedad. Señor, te damos gracias porque sabemos que en este preciso momento tú estás haciendo maravillas en aquellas personas que en este momento tú estás tocando su vida. Y te damos gracias, Señor, por el don de la fe, porque sabemos y creemos que para ti nada, absolutamente nada es imposible. Bendito seas y glorioso seas por siempre, Señor. Te presentamos nuestra familia, nuestros seres queridos, aquellos que no tienen paz, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus corazones, sanándolos de todas las raíces interiores que traen inquietud y turbación a sus vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a ti. En este momento te invito a que también vos pongas en el corazón de Jesús tu petición especial, que pongas en el corazón de Jesús la vida de esa persona que está necesitando de su gracia,
que pongas en el corazón de Jesús a aquella persona que quizás está atada por un vicio, por una esclavitud, aquella persona que está con una enfermedad que hasta los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. Pon en el corazón de Jesús. Dios después hará lo que es mejor para nuestras almas y para nuestras vidas. Pon en el corazón de Jesús a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a aquellos familiares que por este tiempo no podés ver, para aquellas personas que hace mucho tiempo que no ves. Pon en el corazón de Jesús a aquellas personas con las cuales te has distanciado y desde el corazón de Jesús perdonalas en este momento. Decirle, Señor, hoy yo perdono desde tu corazón sacratísimo a estas personas que me han lastimado, Señor. También, Señor, me perdono a mí mismo con tu gracia y con tu amor. Señor, que me sanes y me liberes de todo mal. Amén. La casa de Jairo iba Jesús.
corazón. Pasa, Señor, sanando toda enfermedad en esta tarde. Pasa sanando toda hemorragia interna, Señor. Por tu gran misericordia, por tu gran compasión, por tu gran amor, Señor. Sé tú a la mujer que fue y tocó. Recibe la bendición de Dios. Recibe esa gracia del Señor. Recibe ese poder de su Espíritu. Llénate de ese amor de Dios que te sana y libera.